El Señor quiere un pueblo que le alaba. ¿Cuántos siguen alabando al Señor? Aleluya, estamos en su programa Evangelio con Poder. Y esa palabra y ese evangelio que viene con el poder de Dios, hermano, va a remover muchas cosas, como va a afirmar también otras. Pero vamos a alabar al Señor, porque los hijos de Dios que ahora estamos permanentemente en su presencia, en su casa, ya el mundo no puede ser nuestro hogar, nuestro sitio donde solíamos darnos mucha vuelta y estar ahí embelesados en cosas de la vanidad de la vida. Y eso, hermano, cuánto daño nos hizo, hasta que encontramos un sitio, un lugar, como dice un cántico, hay un lugar mejor que nuestra casa, y esa es la casa de Dios. Vamos a entonar el himno número 54, el himno El mundo no es mi hogar. Y ya viene la bendita palabra del Señor. Unámonos junto con el coro de la Iglesia Central de 28 de julio. Dios bendiga. No puede el mundo ser mi hogar. No puede el mundo ser mi hogar. En gloria tengo mi mansión. Aleluya. Hermano, con ese pensamiento de que el hogar nuestro no puede ubicarse en un mundo hostil y tan maleado como está la sociedad actual, pero nosotros tenemos que proseguir en el hogar de Dios, en la casa de Dios. Nuestro hogar también ha de ser casa de Dios. Y aquí estamos en la casa de Dios. Vamos a estar en pie, hermanos, ahora aquí desde el templo central de 28 de julio en La Victoria,
su programa Evangelio con Poder. Vamos a recibir la poderosa palabra del Señor. Estará a cargo de nuestro pastor Luis Mesa Bocanegra. Dios lo use, pastor. Gloria a Dios. Dios le bendiga, amados hermanos. Dios le bendiga. Me deleitaba con ese himno precioso, No puede el mundo ser mi hogar. Es un himno que lo cantamos bastante cuando, gloria a Dios, recién la obra se inició acá, y era un himno que era muy sonado y dentro de otros himnos que nos gustaba mucho y que ha sido de gran bendición y que tiene un gran mensaje. Gloria a Dios, porque está hablando de que nosotros anhelamos nuestra mansión celestial. Este mundo, aunque tenga muchas cosas y muchos atractivos, no es nuestro hogar, no es el destino final. Nuestro hogar está arriba en el cielo, en la presencia de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, amados hermanos, en el libro, estamos estudiando Primera de Corintios. Gloria a Dios. Primera de Corintios, capítulo número 2. Estamos estudiando el Nuevo Testamento. Empezamos con el libro de Romanos y ahora seguimos con el libro de Primera de Corintios. Hemos hablado ya sobre el capítulo número 1, que es un capítulo muy hermoso de Primera de Corintios, y hemos también dado una introducción el domingo pasado hablando de lo que representaba, que era realmente esta ciudad llamada Corinto, a donde el apóstol Pablo llegó a predicar la palabra de Dios, dejó sembrada la llama del Evangelio, gloria a Dios, la palabra del Señor, y luego él recibe cartas, él recibe algunas consultas sobre algunas situaciones que se daban dentro de la obra. Obviamente eso es normal, y más cuando la obra era emergente, cuando la obra recién se iniciaba, digo, la iglesia, y por eso es que él responde guiado por el Espíritu Santo. La respuesta que él da, pues precisamente se plasma en estos capítulos de Primera y Segunda de Corintios, y se cree que hay una tercera carta de los Corintios que no se encontró y no está en la Biblia. Y yo no tengo problema cuando algunos me dicen existe el Apocalipsis de Bernabé y no está en la Biblia. De hecho, yo creo que sí existió, porque no pueden pensar ustedes que solamente estas cartas fueron las que circularon. Hubieron muchas cartas o epístolas y que circularon, pero el Señor, el Espíritu Santo, es el que inspiró estas cartas que tenemos acá. Quiero decir que el Señor las seleccionó, que el Señor quiso que estas cartas estuvieran acá y por eso están acá. No hay errores en la Biblia, amados hermanos. Gloria a Dios, y eso a mí me da bastante gozo, me da tranquilidad, porque la Biblia, si algo tiene, es credibilidad, y la Biblia tiene historia, la Biblia es un documento, es un libro con bastante información fidedigna, información que no es errada. Gloria a Dios. La Biblia menciona muchas ciudades, menciona personajes, monedas, menciona situaciones y acontecimientos, muchísimo, y eso todo ha sido verificado. Bendito sea el Señor. Así que, amados hermanos, vamos al capítulo Primera de Corintios, gloria a Dios, el capítulo número 2. ¿Lo tienen, amados hermanos? Gloria a Dios. Yo quiero leer desde el verso 6 en adelante, capítulo 2 de Primera de Corintios, perdón, estamos introduciéndonos a este libro, gloria a Dios.
verso 6, dice la palabra de Dios: con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Lo tienen, hermanos? Todos lo tenemos, amén. Dice así, capítulo 2, verso 6: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, fíjese lo que dice la palabra, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor y quién le instruirá? Dice, mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Oremos. Padre celestial, te damos las gracias, Señor, por esta bendición de estar acá en tu casa. Gracias por tu bendita palabra. Te pedimos, Señor, que tú ministres, te pedimos que hables, Señor, que enseñes, que capacites, que reprendas, Señor, redarguye, Señor Dios mío, y también consuela, fortalece, bendice, Padre, sana a los enfermos, haz obra maravillosa en este culto precioso, como lo has hecho también en el primer culto en la mañana. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Y a nombre de Cristo damos gloria a Dios. Pueden tomar asiento, amados hermanos, alabando y glorificando al Señor. Quiero que reciban saludos de la iglesia de Bucaramanga, Colombia, para todos ustedes. Estuvimos con el pastor Soto este fin de semana, viajamos el jueves temprano y estuvimos el jueves en la noche que llegamos, y luego el viernes todo el día, y el sábado, ayer salí temprano con conexión de Bucaramanga a Bogotá, y luego esperaron unas horas en el aeropuerto, y ya bien en la tarde llegué aquí a la ciudad de Lima para estar con ustedes el día de hoy, hermano. Gloria a Dios. Y saludos de mi amada esposa para todos ustedes también. Gloria a Dios. Saludamos también a el pastor José Arturo Soto, nuestro presidente internacional, y todos preparándonos para el Congreso Centroamericano, que ya prácticamente en 2 semanas, menos de 2 semanas, se estará realizando en Panamá, del 13 al 17. Y también un saludo a nuestro amado pastor Rodolfo González, hermano. Gloria a Dios, que él está muy bien. Estuvo en la oficina, la semana pasada estuvo en la oficina de las oficinas nacionales, fue a visitar a los hermanos, fue una sorpresa. Los hermanos se gozaron, y yo mandé decir que venga por acá también algún día. Gloria a Dios, porque él está visitando las iglesias, está muy bien, gloria a Dios, y qué bendición tenerlo, y que él pueda darse este tiempo que él salió, me dicen,
gloria a Dios, a unas diligencias y luego quiso ir a la oficina, dijo, llévenme a la oficina y fue una bendición tenerlo, gloria al Señor. Bueno, yo no estuve, hermano, yo no estuve, pero sí supe que estuve en la oficina. El día miércoles tuvimos el ayuno con todos los pastores de Lima, que lo tenemos una vez al mes, una victoria, tener a todo el pastorado de Lima, que son casi 1500 entre obreros y obreras. Estábamos en ayuno todos los miércoles, hay ayuno de pastores y todo el liderazgo de la iglesia, pero el día, una vez al mes, tenemos el ayuno general con todos los pastores en la iglesia de San Martín. Los otros días son los ayunos en los presbiterios, en las iglesias donde están los presbíteros, a veces rotan y ahí están los pastores ayunando. Antes, como ustedes saben, esta forma de reunirnos para ayunar los miércoles, aparte de los sábados, que es el ayuno con la iglesia, eso se instituyó hace muchos años cuando nuestro amado pastor Rodolfo, pues él nos invitó a su casa porque él vivía acá, pero luego se mudó acá a Santa Catalina, aquí cerca de aquí, como unas 20 cuadras, cerca donde están las oficinas nacionales, y ahí empezó el ayuno de los miércoles, que era solo de pastores. Y ahí teníamos que llegar, gloria a Dios, 9 de la mañana se nos cerraba la puerta, gloria a Dios. Y ahí llegábamos con mi esposa, siempre me acompañó, estábamos en el ayuno, gloria a Dios. Y luego el ayuno se trasladó acá y estuvimos un tiempo acá, pero como no había el espacio, luego se trasladó a la iglesia de Pueblo Libre, hermano, donde estuvimos años, pero luego ya se hizo la descentralización por sedes primero, para que los pastores pues no tardaran, porque llegar todos a un lugar en Lima, usted sabe, con la complicación del tránsito que hay, es bien difícil, ¿no? Entonces por eso es que se ha hecho, se ha descentralizado. Entonces los pastores de cada presbiterio, ellos se reúnen en una de sus iglesias de su presbiterio. Bendito sea el Señor. Y en Lima tenemos 46 presbiterios ahí en Lima. Tenemos un promedio de casi 600 iglesias y 46 presbiterios, y ahí es donde los pastores y también los obreros, los colaboradores, los diáconos principales, los presidentes jóvenes, damas, caballeros, también asisten, porque esto es bueno. Ayunar es una bendición. Bendito sea el Señor. Hermanos, la palabra de Dios aquí en el libro de Primera de Corintios, bueno, hemos dado la introducción. Sabemos que Corinto es una ciudad portuaria, sabemos que Corinto estaba en una ubicación estratégica, y también hemos visto que lo más importante para los de Corinto era pues la sabiduría, o sea, el conocimiento, y también para ellos era importante el deporte. Eran dos cosas fundamentales que no podían faltar, y que lo vemos como el apóstol Pablo nos habla y usa muchos términos deportivos en sus cartas. Ahora, ¿por qué Pablo usa términos deportivos? Porque Pablo era muy didáctico. Pablo quería que todos los que leyeran la carta entendieran. Cuando él dice, cuando uno corre, él habla de correr, ¿no? Uno corre, dice, va hacia una meta. Nadie corre no sabiendo a dónde va. Usted sabe de dónde va y sabe a dónde quiere llegar. Luego también el apóstol Pablo en una de sus cartas dice que el corredor, dice, no lleva peso encima, porque si el corredor llevara peso encima, una carga encima, no tendría velocidad, no podría competir. Luego dice el apóstol Pablo, dice, yo golpeo, dice, no como al aire. Entonces está hablando que los boxeadores o los que tenían ese deporte que era parecido al boxeo, porque dentro de las disciplinas deportivas que habían en ese tiempo, había una en la que uno tenía que golpear al oponente, y entonces dice, yo golpeo no como golpear al aire,
Gloria a Dios, ¿no? Golpeo y tengo que golpear bien. Luego dice, yo golpeo mi cuerpo. Y hay muchos términos que usa el apóstol Pablo ilustrando doctrinas, temas bíblicos, pero usando los términos que eran términos deportivos. Bendito sea el Señor. También el apóstol Pablo usa términos militares, hermano. Términos militares porque la gente conocía mucho de los términos militares, el lenguaje militar, porque el Imperio Romano pues conquistó todo el mundo, se impuso, y por eso es que era un lenguaje común, era un lenguaje que hasta el niño lo conocía. Bendito sea el Señor, ¿no? Entonces, por eso es que el apóstol Pablo usa esa figura, como nuestro Señor Jesucristo también usó términos que eran de la agricultura, habla del trigo y la cizaña, por ejemplo. ¿Quién no conocía eso? Todos conocían eso. Habla de los dos caminos, habla de camino ancho y habla del camino angosto. Gloria a Dios. Entonces, es una manera de acercar una verdad bíblica para que la gente pueda procesarla y para que los oyentes puedan entender. Si algo quiere Dios es que usted lo entienda, que usted comprenda. Gloria a Dios, que usted no quede con una interrogante, que usted entre a la iglesia o entre a un lugar a escuchar a un predicador y usted salga con más dudas, gloria a Dios, que respuestas. Es como lo que nos pasaba antes cuando la iglesia tradicional se le ocurrió al Vaticano, se le ocurrió a la iglesia católica que las misas fueran en latín. Y yo he ido en algunos momentos a la iglesia tradicional cuando era niño, obviamente, y escuchaba las misas en latín. Si usted me pregunta si entendía, no entendía nada, hermano. Y todos los que iban no entendían nada. Entonces yo digo, ¿qué lógica tiene ir a una misa, ir a un servicio, si usted no va a entender nada? Es algo que no tiene sentido. Gloria a Dios. Pero Dios sí quiere que usted entienda la palabra, ¿no? Y es más, si hablamos de Corinto, entonces en Corinto predominaba mucho la filosofía, predominaba mucho la literatura, el conocimiento. Había muchos maestros, grandes maestros, y los maestros griegos, pues Séneca, Aristóteles, Sócrates y otros maestros griegos que han sido maestros extraordinarios. Digo, en su tema eran muy buenos, gloria a Dios. Entonces, el imperio griego conquistó al imperio romano culturalmente. Si bien es cierto, el imperio romano conquistaron a los griegos militarmente y le impusieron todo su dominio, pero sin embargo el imperio griego conquistó, o sea, los griegos conquistaron a los romanos culturalmente. Alabado sea el Señor. De tal manera que hay una corriente, podemos decir, una forma de entender el mundo en ese tiempo que se llamó la helenización. Y eso lo hemos estudiado en la historia en el colegio, historia universal, la corriente de la helenización. Los helenos eran los griegos. Y Alejandro Magno, que fue el gran conquistador, que mire, solamente 10 años, él empezó su conquista, empezó la primera guerra que él dirigió luego de la muerte de su padre. Él en solo 10 años conquistó el mundo entero. Pero Alejandro Magno era el discípulo de uno de los más grandes pensadores de su tiempo, que era Aristóteles. O sea, Aristóteles fue el maestro de Alejandro Magno. Alejandro Magno no solamente fue un guerrero, no solamente fue un hijo de rey, fue un hombre muy inteligente. Cuando Alejandro Magno tenía 23, 24 años, cuando él inicia sus conquistas, él era un hombre muy inteligente, muy leído, porque Aristóteles había sido su maestro. Y los maestros, pues los reyes lo ponían a dedicación exclusiva, desde la mañana hasta la noche.
él recibía instrucción de su maestro, y por eso es que el imperio griego no solamente dominó el mundo. Ellos se enfrentaron a los medos y los persas, doblegaron muchas naciones, sino que impusieron su idioma, el idioma griego, que fue importante, hermano, porque fue el puente de comunicación a través del cual fluyó la palabra de Dios. Y luego ellos impusieron también, eso se llama la corriente de la helenización, ¿no? El idioma griego era lo más importante, gloria a Dios. Luego el derecho griego, el derecho romano se basa en el derecho griego, gloria a Dios, que era importante también. Otra cosa que ellos impusieron y que ellos influyeron en el mundo entero fue con la mitología griega. Esos dioses griegos, Zeus, Minerva y todos esos dioses que tenían su equivalente también en el latín. Por ejemplo, gloria a Dios, el dios del viento era Eolo. O sea, para cada fenómeno había un dios. La diosa del amor era Venus, la diosa de la sabiduría era Minerva. Entonces la mitología griega, ¿saben lo que es mitología? ¿Me entiende cuando digo lo que es mitología? Es mito. Mito es algo inexistente, irreal, es algo que no existió. Entonces ellos, los griegos, eran muy dados a la mitología. Ellos creían mucho en el mito. En el mito es lo irreal, lo inexistente, es una leyenda, algo que se construye en la mente de alguien. Y entonces, pero para ellos era muy importante, gloria a Dios. Y lo digo ¿por qué? Porque luego esa corriente de las mitologías, de esos dioses que fueron enseñados y que la gente los veía casi como reales, gloria a Dios. Y por ejemplo habían escritos de ellos en donde sus dioses se peleaban uno con otro, que un dios violó a otra diosa, y un dios que se comía al otro lo comía, y otras cosas, hermano, como por ejemplo en la mitología que nos han enseñado en el colegio, nos dieron para leer la Ilíada y la Odisea, ¿no? Que también está basada en mucha mitología. Bendito sea el Señor. Y bueno, yo creo que eso fue una trampa del diablo para que el hombre no pudiera discernir lo real de lo irreal. Y eso es un problema. Es un problema que usted esté en el hilo, que usted esté en el medio de lo que es real y lo que no es real. Gloria a Dios. Por eso que la religión católica pues ha tenido tanta fuerza con sus enseñanzas que nos dieron a nosotros y nos desviaron de la verdad. De hecho, todo lo que es mitología es un desvío de la verdad. Es mentira. Gloria a Dios. Una leyenda, una mitología es mentira. Pero la mitología fue muy fuerte hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy la literatura europea está plagada de mitología. Bendito sea el Señor. Y cuando viene el Evangelio, entonces el Evangelio viene a hablar de un Dios verdadero. No es un mito. Y eso usted lo va a ver en las cartas de Pablo, lo va a ver en las cartas de Pedro. Y por eso Pedro dice, gloria a Dios, y lo dice Juan también. Él habla, dice tocante al verbo, dice que lo palpamos, que lo vimos, que lo conocimos. O sea, lo que está diciendo Juan es el verbo de vida, Jesucristo, no es un mito, no fue una leyenda. O sea, yo lo vi, él mismo dice, nosotros lo vimos, lo palpamos, hablamos con él. Y hay un momento en la historia, va a haber un momento en que esas corrientes y toda esa formación militar, toda esa formación filosófica de la corriente de la helenización, que era tan poderosa, que era fuertísima, arrasó el mundo entero, conquistó las mentes de las personas, gloria a Dios, y va a llegar un momento en que va a chocar contra el cristianismo.
O el cristianismo va a chocar contra eso. Gloria a Dios. Porque todo lo que es la corriente de la helenización, incluyendo el deporte, incluyendo la filosofía, incluyendo el derecho, incluyendo la mitología y otras formas también culturales, y eso va a chocar, va a enfrentarse contra lo que dice la palabra de Dios, hermano. Ahora, he dado esta introducción porque creo que es importante, porque mire, aquí la palabra de Dios dice, gloria a Dios, en el capítulo 2, yo el domingo pasado hablé algo rápido de esto, dice, así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, dice, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. ¿Se da cuenta por qué dice Pablo eso? Porque Pablo está separando la paja del trigo o la cizaña del trigo. Pablo está queriendo aclarar y decir, cuando yo fui a predicar el evangelio, yo no fui hablándole de filosofías huecas, porque más adelante Pablo dice las huecas filosofías. Quiero aclarar, yo no estoy en contra de la filosofía. La filosofía bien enfocada, porque hay filosofía cristiana también. La filosofía bien orientada es buena, es correcta, hermano. La filosofía es como decir la aplicación de nuestros principios cristianos bíblicos aplicados a temas de economía, aplicados a temas de conducta humana, aplicados a temas de comportamiento, la ética, por ejemplo. Es buena esa filosofía. La filosofía de Kant, de Kierkegaard, de otros filósofos cristianos que han influido en el mundo anglosajón, han sido poderosísimas, hermano. O Erasmo de Rotterdam, por ejemplo. Gloria a Dios, el que hace el texto griego, de los 6 textos que hizo un solo texto griego. Es el texto que nosotros conocemos como el texto, gloria a Dios, el texto recibido de Erasmo de Rotterdam. Entonces él fue un filósofo. O sea, toda la filosofía no es mala, pero la mayor parte de la filosofía que se aleja de Dios sí es mala. Gloria a Dios, ¿no? La filosofía que se encamina de acuerdo a los principios bíblicos doctrinales es lo mejor que hay. Porque le digo por qué, algunos le tienen terror a la filosofía, y Pablo habla de hueca, dice hueca filosofía, y le tienen miedo a la filosofía, pero yo no puedo aplicar, por ejemplo, si yo fuera un gobernante cristiano, yo no podría aplicar los textos bíblicos si no tuviera un concepto filosófico cristiano. La filosofía es como una bisagra. La filosofía es como aplicar los conceptos cristianos, gloria a Dios, a la forma de gobierno. Por ejemplo, le voy a dar un ejemplo. La propiedad. ¿Cuál es mi concepto sobre la propiedad? O sea, ¿qué entiendo yo? La propiedad en manos de quién debe estar, para que me entiendan mejor. En el mundo hay 2 corrientes. Una es, la propiedad debe estar en manos del Estado. Nosotros estamos en contra de eso porque la Biblia nos dice eso. En la Biblia, Dios habla de la propiedad. Dios habla que Job tuvo propiedad. Dios habla que Abraham tuvo propiedades, y de grandes hombres de Dios que tuvieron, y muchas personas que tuvieron propiedad. Y la Biblia no dice que eso fue malo. Bendito sea el Señor. Comerás el pan con el sudor de tu frente. Entonces, el concepto de Dios sobre propiedad es que la propiedad, Dios respeta la propiedad privada. ¿Entiende? Entonces, eso es un concepto, podemos decir, gloria a Dios, aplicado a la forma de gobierno. Es sobre las libertades, por ejemplo. La libertad del hombre. ¿Quién es el dueño de la libertad suya? ¿Es el gobierno o usted es libre de vivir como Dios lo ha hecho libre? Entonces usted necesita conceptos sobre eso, usted necesita desarrollar conceptos sobre eso para luego, cuando usted los aplique, tenga un concepto ya filosófico en base a la palabra de Dios. Alabado sea Dios. Entonces quiero hacer una aclaración. Ahora, mire,
Aquí el apóstol Pablo se va y nos va a trazar dos caminos. Nos va a trazar el camino de la sabiduría humana, que luego él va a decir es terrenal, es animal y es diabólica. Porque la sabiduría humana cuando va contra Dios es eso, hermano. Hay dos formas de entender el mundo. Hay dos formas, dos visiones del mundo. ¿Es la visión materialista humana o es la visión cristiana? Cuando Pablo dice yo cuando no fui, gloria a Dios, con excelencia de palabra o de sabiduría, él dice yo no usé los conceptos filosóficos de mis contemporáneos que los conocía. Yo no usé a Aristóteles, yo no usé a Sócrates, yo no usé a Séneca, no usé ninguno de esos. Yo lo que les hablé fue la palabra de Dios. Eso se remarca bien. No dice con excelencia de palabra. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. O sea, el centro del mensaje del apóstol Pablo era la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y no solo eso, prediqué a Cristo y prediqué, dice, a Cristo crucificado. O sea, predicó la crucifixión de Cristo. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Ahora, usted se imagina este gran hombre de Dios que era erudito. Cuando hablo erudito, era un hombre muy leído, un intelectual. Pablo fue un gran intelectual, porque Pablo, gloria a Dios, fue capacitado a los pies del gran Gamaliel. Entonces Pablo era un hombre erudito, era un hombre muy capaz, era un hombre que podía dar grandes discursos, pero cuando él se trataba de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, entonces no aplicaba su sabiduría humana, sino él dice que él estuvo entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor, entendiendo la enorme responsabilidad de llevar un mensaje que sea de Dios. Eso es lo que él quiere decir. Yo estuve sintiendo la carga, el peso de no hablar lo que yo quería, de no hablar lo que yo conocía, porque él lo podía hacer, pero él sabía que eso iba a ser infructuoso. Él sabía que él podía hablar muy bonito, pero eso no iba a hacer ningún efecto, no iba a traer ningún beneficio. Eso no, hablando espiritualmente, eso no iba a edificar a la iglesia. Prácticamente era perder el tiempo. Y Pablo estaba comisionado por Dios para llevar un mensaje poderoso. Pero la única manera que el mensaje sea poderoso, gloria a Dios, es que sea con demostración del Espíritu y de poder. Porque él dice, yo no usé palabra persuasiva de humana sabiduría. O sea, yo no usé la persuasión. Usted sabe que los hombres, los políticos y muchas personas persuaden. Nosotros humanamente vamos siempre a tratar de persuadir. Si usted es un vendedor, usted va a tratar de persuadir a la gente y le va a decir mi producto es el mejor. Y usted va a usar muchos argumentos, muchos ejemplos, pero en el Evangelio Dios no nos ha mandado a persuadir. El creyente ni el pastor debe persuadir. No, esa estrategia de la persuasión no es bíblica, no es compatible con el Evangelio, es incompatible con el Evangelio. Nosotros no estamos llamados a persuadir, sino a predicar el Evangelio. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermano? La diferencia es que para la persuasión usted usa argumentos humanos, usted usa habilidad.
Y hay forma de persuadir. Pero una persuasión, gloria a Dios, no trae una conversión. Una persuasión no trae efectos espirituales, no trae consecuencias espirituales. En otras palabras, si hablamos de que si en el evangelio nosotros necesitamos persuasión, los pastores debemos ser persuasivos, la iglesia debe ser persuasiva, le quiero decir, cuando la iglesia se volvió persuasiva, la iglesia se corrompió. Cuando la iglesia se vuelve persuasiva, la iglesia pierde su sabor, pierde su efecto. Bendito sea el Señor. Cuando la iglesia es persuasiva es cuando la iglesia quiere acomodarse a la forma de entender del mundo, a los conceptos del mundo, o sea, no quiere colisionar, no quiere, porque yo quiero persuadir. Y para persuadir, yo no puedo ir contra el pensamiento de la gente. Una de las leyes de la persuasión es esa, ¿no? Yo no puedo contradecir a la gente, yo tengo que seguir en la corriente a la gente. Si la gente es idólatra, tengo que seguir en la corriente y decir, sí, yo también tengo mi santito. Si tú tienes San Martín, yo tengo mi santito también. Si tienes Santa Rosa de Lima, eso se llama persuasión. Y usted sabe que, hablando religiosamente, eso se llama el sincretismo religioso. Y la Iglesia Católica, para la forma de evangelización, ellos usan el sincretismo religioso. ¿Qué es el sincretismo religioso? Es mezclar el evangelio con el paganismo. Es decir, ¿no? En el paganismo nosotros tenemos en la Biblia, en la historia de Cristo, y cómo nació Cristo, pues Cristo nació de María. Entonces, pero ellos adoran a una mujer con su hijo, y en otros lugares hay mujeres y hay, como por ejemplo a Sera, que era la diosa de la fertilidad. Entonces es como decir, tú tienes a Sera, yo tengo a María, es lo mismo. Eso se llama persuasión. Pero si nosotros vamos a predicar el evangelio, nosotros tenemos que decir la verdad. Y por eso que el evangelio y el cristianismo ha sido tan odiado y ha sido tan combatido. ¿Por qué? Porque el evangelio no va a recoger nada de los conceptos filosóficos de la cultura, por muy buena que sea. El evangelio no toma nada de eso. Alabado sea Dios. Gloria a Dios. Porque podríamos decir, no, el evangelio va a tomar un poco de, por ejemplo, las corrientes del tiempo en Alejandría. Le pongo un ejemplo. En Alejandría estuvo uno de los padres de la iglesia. Gloria a Dios. Pero ese padre de la iglesia mezcló bastante de las religiones orientales, de la filosofía oriental, con el cristianismo. Y eso trajo problemas, hermano. Eso trajo problemas. Contaminó el evangelio. Alabado sea el Señor. ¿Entiende? El evangelio no pide prestado nada del mundo, ni filosófico, ni cultural, ni nada. Alabado sea Dios. Pablo dice, cuando fui a predicar el evangelio, por eso él predicó con temor y temblor, y no usó palabras persuasivas de humana sabiduría. Él nunca usó eso, sino él habló de Cristo y la crucifixión de Cristo. Y también dice, gloria a Dios, y su predicación fue con demostración del Espíritu y de poder. Hubieron milagros, hubo maravillas, hubo gran oposición, pero Dios respaldó a Pablo. Ahora, Pablo dice, porque la fe de la iglesia no puede estar cimentada, fundada en la sabiduría de los hombres,
sino en el poder de Dios. Gloria a Dios. Sería algo trágico, hermano, sería algo contraproducente, no que en vez de nosotros estar predicando la palabra de Dios, estaríamos hablando de conceptos filosóficos y vamos a hablar hoy día de tal filósofo, vamos a hablar hoy día de tal intelectual, de los que dijeron, no, el púlpito nosotros lo ocupamos para hablar la palabra, ¿no? Porque Dios no va a respaldar lo que dijeron ellos, ni siquiera lo que digo yo. Dios respalda su palabra. Dios respalda el evangelio. Entonces, el propósito de Pablo es que la fe de sus oyentes no podía estar fundamentada en la sabiduría de los hombres, porque si no hubiera sido, la iglesia hubiera muerto, hermano. La iglesia hubiera quedado, gloria a Dios, hubiera desaparecido en el ocaso. La iglesia hubiera sido una corriente filosófica más. Pero fíjese que hasta el día de hoy la iglesia está victoriosa. Alabado sea el Señor. Ahora mire, en el verso 6 dice: sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Ahora ahí va a la sabiduría de Dios. Está hablando de la sabiduría en base a principios bíblicos, en base a los tratos de Dios. Y dice, y sabiduría no de este siglo. O sea, aquí en la iglesia nosotros hablamos de la sabiduría de Dios, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. No, qué tremendo. Porque los príncipes de este siglo desarrollan conceptos, desarrollan formas de pensamiento, sus culturas, ¿no? Pero luego ellos perecen, hermano. Pero el Dios de la Biblia no muere. Él es, gloria a Dios, eterno. Gloria a Dios. Ahora dice el verso 7, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Ahora, aquí Pablo usa una manera, esto sí es un argumento que Pablo usa, porque podemos decir, los filósofos de su tiempo, los religiosos de su tiempo, ellos les gustaba mucho usar la palabra misterio. O sea, ¿qué le quiero decir? Ellos tenían una élite, ellos tenían un grupo, porque ellos andaban gradualmente. Podemos decir cómo funcionaba en ese tiempo la soteriología, perdón, esas corrientes, gloria a Dios, que eran corrientes que eran filosóficas mezcladas con conceptos religiosos. Bendito sea el Señor. El esoterismo, por ejemplo, ¿no? Ellos que decían de que Dios te daba cierto grado de sabiduría. A uno eran los iniciados, otros eran los que medianamente iniciados, otros eran los que tenían los eones, o sea, los que tenían una emanación de sabiduría del cielo que caía sobre ellos. Eso no existe en la iglesia, hermano. Acá no hay eso. O sea, no hay un grupo selecto, privilegiado, que podemos decir ellos son los que tienen la sabiduría, ellos son los escogidos. Eso no hay. Tampoco nosotros podemos decir, yo tengo un conocimiento que Dios me lo ha dado, pero no se lo puedo dar a cualquiera. Solamente los que llegan a cierto nivel son los que tienen acceso a esa sabiduría. Eso no está en la Biblia, hermano. Alabado sea Dios. Ningún predicador, ningún pastor, ningún evangelista va a decir, hermano, yo hay cosas que no le puedo hablar a usted porque usted no está preparado, porque Dios me ha dicho que eso se lo dé a un grupo selecto, a una élite. Solamente ellos pueden tener acceso. Eso
no existe. Eso es una tontería. Eso lo tienen, por ejemplo, los masones. La masonería mezcla la política con la religión, y entonces hay grado veintitantos, grado 22, 24, grado 33, que es el grado máximo, y tienen sus prácticas rituales también que son medias diabólicas también. Y también lo tienen los mormones. Los mormones, ellos a los iniciados le enseñan cierta cosa, ya a los que tienen cierto nivel o cierto grupo, entonces le dan, dice, este conocimiento es para usted. Pero para mí eso es absurdo, es ilógico, eso es una tontería, hermano. Gloria a Dios. En la Biblia, el conocimiento que, como pastor, yo estudio la Biblia, leo la Biblia. Cuando Dios me hace sentir un texto y encuentro una riqueza espiritual en un texto, como pastor, yo digo, esto lo tengo que predicar y lo voy a predicar. No me lo guardo. El pastor quiere dar lo mejor. Gloria a Dios. Si el Señor te lleva a un tema, si el Señor te lleva a desarrollar un tema, uno está, gloria a Dios, uno está desesperado por predicar eso, para que la iglesia disfrute, se goce, para que la iglesia se edifique. Entonces, la palabra misterio, gloria a Dios, que usa el apóstol Pablo, está parafraseando lo que los esotéricos tenían como algo tremendo. Entonces dice, sí, hay un misterio, gloria a Dios, la sabiduría oculta, la que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de la gloria. Ahora, hay algunas cosas que sí quiero que entiendan ustedes, hermano. Hay algunas cosas. Por ejemplo, mire, cuando Jesucristo se encuentra con la mujer samaritana, todos se acuerdan de ese acontecimiento. Mire, la mujer samaritana tenía una forma para ella, la manera de adorar, y ella decía, a mí me han dicho que aquí es en Samaria, pero ustedes los judíos dicen que es en Jerusalén. Y había dos corrientes, podemos decir. Los judíos decían que Jerusalén tiene que ser, ahí donde está el templo, ahí es la verdadera adoración. ¿Entiende? Los samaritanos, y Jeroboam había mandado hacer un becerro y dijo, no, es allá. Y había una disputa. Jesús, cuando viene, le dice, no, no es allá ni es acá. La verdadera adoración es, gloria a Dios, se adora a Dios en espíritu y en verdad. O sea, no hay lugar geográfico. ¿Entiende? No hay lugar geográfico. Le está diciendo, hay Dios, la mejor manera de adorar a Dios no está condicionada a un lugar físico. En donde tú quieras, puedes doblar tus rodillas y adorar a Dios. Gloria a Dios. Por eso le dice, la adoración verdadera es en espíritu. No se necesita, no tienes que ir a Jerusalén, no tiene que ser en Samaria, sino nosotros tendríamos que ir a Jerusalén, hermano. ¿No? Para que en algún momento pues Dios se agrade de nosotros, tendríamos que ahorrar y hacer grandes peregrinaciones a Jerusalén. Imagínense cómo será el cristianismo así. Absurdo. Gloria a Dios. Pero el Señor dice, no, es en espíritu y en verdad. O sea, es donde si tú te arrodillas en tu cuarto, ahí está el Señor. Si tú te arrodillas en la calle, en el campo, ahí, y eso es, nosotros hemos aprendido eso, ¿o no? Cuando nosotros nos dicen, no, es que hay una imagen, hay un santito, en principio decimos, ¿quién será? No te tienes que hacer imagen ni semejanza. Nosotros sacamos la palabra. Eso de hacerse imagen y semejanza, de hacer un muñeco y adorarlo, es diabólico y antibíblico. Nosotros decimos, en principio,
Gloria a Dios, Dios es espíritu. Y adorar a Dios de esa manera es antibíblico, no lo acepto. No vamos a hacerlo, nosotros no caemos en eso, gloria a Dios. Nosotros sabemos cómo tenemos que adorar y tenemos la libertad para adorar a Dios, hermano, en cualquier lugar. Gloria al Señor. Ahora, hay otras cosas que también, por ejemplo, fíjese, por ejemplo, eso tiene más que ver con Israel que con la iglesia. Por ejemplo, a Pedro, cuando Dios quiere hacer una obra, gloria a Dios, no, Dios quiere salvar, gloria a Dios, a Cornelio, que era romano, y su familia. Y entonces dice que Pedro estaba en una azotea y le vino bastante hambre, estaba ayunando, y entonces Dios ve en visión un lienzo que es una tela, que es como es una sábana enorme, y ahí habían varios animales, y la voz del cielo le dice: mate y come. Entonces Pedro dice: Señor, no, porque yo nunca he comido nada común o inmundo, porque ahí seguramente habían animales que él sabía que él no podía comer. Y la voz del Señor le dice: no digas inmundo lo que yo he santificado. ¿Entiende? Entonces, lo que podemos decir son las dispensaciones. O sea, hay tratos de Dios con el hombre. A Israel se le dice: ya, Pedro, hasta aquí tú has sido judío, pero ahora tú entras a una nueva forma. Gloria a Dios. Mate y come. Y luego, ahora, claro, obviamente eso apuntaba a predicarle a Cornelio. O sea, el contexto en realidad es espiritual. El contexto en realidad es predicarle a un romano y a toda su familia, que para los judíos contaminarse, es decir, estar en medio de ellos, era como una forma de contaminación, ¿no? Entonces, lo que el Señor le está diciendo es: hay que predicar el evangelio a todo el mundo. Alabado sea Dios. No digas común o inmundo, no digas, no le va a predicar, eso está contaminado, ese es un romano, ese es un impío, un pagano. No, el evangelio es para todos. Bendito sea el Señor. En otras palabras, la forma misterio es eso, ¿no? Es decir, lo que antes para ellos era algo que ellos se reprimían, que ellos decían, como digo, los que eran judíos, ¿no? Ahora le dice: tú puedes predicarle. Ahora fíjese, imagínense, hermano, que ellos vean que los gentiles reciben el poder del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y ellos se maravillaban. ¿También los gentiles reciben el Espíritu Santo? O sea, el Espíritu Santo, el poder de Dios, que ellos pensaban que era solamente para ellos, que era monopolio del pueblo judío, que era propiedad del pueblo judío. Ellos es lo que ellos pensaban, porque tenían pues el sacerdocio, tenían el templo, tenían la ley, tenían los profetas, y entonces dijeron: el Espíritu Santo también es propiedad de nosotros. Pero cuando ven que el Espíritu Santo, hermano, es dado también a los gentiles, se maravillaron. Alabado sea el Señor. O sea, en otras palabras, cuando habla de misterio, quiere decir que en el cristianismo ya no hay misterio, ya no hay separación de hombre y mujer, ya no hay separación de esclavo y el amo, ya no hay. Todo eso, todas esas barreras se rompieron. Entre judío y griego ya no hay. Bendito sea el Señor. Ese es el misterio que ya no existe. En otras palabras, gloria a Dios, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes, verso 8 del capítulo 2 de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de la gloria.
los príncipes de este siglo, Pilatos, gloria a Dios, y todos esos, si hubieran conocido la sabiduría de Dios, ¿usted cree, amado hermano, y los que nos escuchan, que si Pilato, que era una autoridad puesta por Roma, Herodes, Pilato y todos los demás, si ellos supieran quién era Dios, el Todopoderoso, si ellos supieran que Cristo es el creador del universo, ¿lo hubieran crucificado? No lo hubieran crucificado, temblarían. Gloria a Dios. Dirían, con él no me meto. Con él no me meto. Bendito sea el Señor. Pero ellos no entendieron. Ellos estaban cegados. Su pecado los cegó. Bendito sea el Señor. Y por eso dice, nosotros que éramos impíos, nosotros que hemos hecho cosas terribles, gente que se emborrachaba, que adulteraba, gente que se drogaba, que hacíamos cosas, hermano, contra Dios. Si nosotros hubiéramos conocido al Dios de la gloria, no hubiéramos hecho lo que antes hicimos. Esa es la verdadera sabiduría. El mundo no tiene la verdadera sabiduría. El mundo no conoce a Dios. Por eso el mundo piensa que Dios es un muñeco. El diablo les engaña. Es un muñeco, lo puedes cargar. Hay que cargarlo en el mes de octubre, un anda, y ese es Jesucristo. Si ellos supieran que Jesucristo es el que diseñó, hizo y sostiene el universo, gloria a Dios, yo creo que no estarían andando como andan, hermano. Gloria a Dios. Por eso en el verso 9 dice, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni siquiera el hombre se imagina. Todo eso, o sea, hay cosas tan lindas, hermano. Hay cosas tan hermosas, tan maravillosas en el cielo. Hay cosas que Dios ha preparado para nosotros que ningún hombre la ha visto, que ni siquiera el hombre se imagina. Pero esas cosas Dios las ha preparado para los que le aman. Bendito sea el Señor. Verso 10 dice, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Ahora Pablo va a un tema que es interesante, que es bueno y que define el ministerio de Pablo. Porque él dice estas cosas, y hay cosas que Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu Santo todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Por qué el Espíritu Santo escudriña lo profundo de Dios? Porque el Espíritu Santo es Dios. Gloria a Dios. Jesús dice, yo soy de arriba, yo vengo de arriba, yo soy del cielo. Por eso Cristo dice, yo hablo del cielo, no porque me han contado, sino porque yo soy de arriba. Si usted, hermano, viene de alguna ciudad y viene acá a Perú y viene de alguna ciudad y usted habla de esa ciudad, usted va a hablar con propiedad porque dice, yo vengo de tal lugar porque yo soy de allá. Gloria a Dios. Si una persona es de Nueva York, es de la China, es de Rusia, y entonces le preguntamos, ¿y qué cosa come? ¿Cómo son sus costumbres? ¿Cómo es el clima? ¿Cómo es la geografía? La gente va a decir, es así, y todo el mundo le va a creer, porque él es de allá. Gloria a Dios. Y por eso Jesús decía, yo les hablo las palabras que mi Padre me ha dicho, porque yo soy de arriba, yo soy de Él. Yo y el Padre somos uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el Padre, y Jesucristo son uno. Y el Espíritu Santo, y el
Entonces, ¿quién puede revelarnos, hermano, las verdades de Dios, las maravillas de Dios? Es el Espíritu Santo de Dios. La iglesia debe ser llena del Espíritu Santo. Cuando la iglesia es llena del Espíritu Santo, el Espíritu Santo te va a revelar cosas hermosas, te va a mostrar cosas hermosas, te va a dar experiencias maravillosas. Y es lo que mismo Pablo dice. Eso lo vimos en Romanos cuando él dice: yo conozco un hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, pero que subió hasta el tercer cielo. Y él habla de él. Y que se le mostraron cosas en el cielo que dice Pablo: yo no, con el lenguaje humano yo no puedo describir. Pero que fueron cosas hermosas, maravillosas. Dice: yo lo vi, conozco a ese hombre. Pablo está diciendo: soy yo. Pero no les puedo decir porque no tengo forma de describirla. O sea, no hay parangón, no hay comparación. Bendito sea el Señor. Y quienes hemos tenido experiencias sobrenaturales, hermano, a veces podemos decir: hemos visto, Dios nos ha mostrado cosas tan lindas y que uno las ve hermosas y maravillosas y no tengo manera de describirlas, pero que son reales, son reales. Alabado sea Dios. Ahora, el verso 11 dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, verso 12 dice: no hemos recibido el espíritu del mundo, hermano. Nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo. El espíritu del mundo que se mueve en el mundo, el espíritu de la vanidad, el espíritu del orgullo, el espíritu que está en el mundo, del conocimiento humano y de todo eso, eso no lo hemos recibido nosotros. Eso lo teníamos, eso influía en nosotros. Por eso éramos orgullosos, altivos, soberbios, éramos viciosos, corrompidos, pecadores, mentirosos, porque teníamos el espíritu del mundo. El espíritu del mundo estaba sobre nosotros. Pero ahora nosotros, Pablo dice, hemos recibido ahora el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. ¿Qué diferencia, qué abismal diferencia entre tener el espíritu del mundo y el espíritu de Dios? Mire, dos jóvenes, un joven que tiene el espíritu del mundo y un joven que tiene el espíritu de Dios. La diferencia es abismal. El diablo, que el Señor lo reprenda, engaña a la iglesia, engaña a muchos concilios y está trayendo las cosas del mundo, la forma de vestir del mundo, la música del mundo, las cosas corrompidas del mundo, y las está queriendo meter a la iglesia para que no se sienta la diferencia. Pero porque dicen: no, es que no tiene que haber diferencia. Claro que hay diferencia, hay una diferencia abismal. En el espíritu del mundo hay sensualidad. Las mujeres mundanas son sensuales. Es más, el espíritu del mundo promueve la sensualidad. O sea, ¿qué es ser sensual? Una mujer sensual es provocativa, provoca a los hombres. Usan ropa tratando de mostrar la mayor parte de su cuerpo. La forma de caminar de una mujer sensual y provocativa, dice atractiva, dice. Una mujer sensual es vestirse de una manera para atraer a los hombres, Una mujer por naturaleza, hermano, atrae al hombre, porque así nos ha diseñado a nosotros y viceversa. Pero la sensualidad es
viene del espíritu del mundo. Entonces, por eso las mujeres dicen, no, tengo que modificarme, por eso las mujeres usan cejas y usan pestañas postizas, unas pestañas enormes. Y unas cosas, se ponen hasta los labios, veo cómo se operan para tener labios enormes, hermano. Y parte de su cuerpo enorme para llamar la atención. Y de otras maneras también la forma de caminar, ¿no? No es lo mismo la forma de caminar de una mujer cristiana consagrada que la forma de caminar de una mujer provocativa, ¿no? Que mueve las caderas. Poder en el nombre de Jesús. Entonces hay la sensualidad, y una mujer cristiana no entra en eso, no cae en eso, no le interesa eso. Alabado sea Dios. Tanto al hombre como para la mujer. La sensualidad tiene que ver con la vanidad, tiene que ver con todas esas cosas. Gloria a Dios, la forma de exhibir muchas cosas, provocar. La mujer no está llamada a provocar, o sea, intencionalmente. Ni el hombre a la mujer, provocar también a la mujer. Gloria a Dios. Eso es el espíritu del mundo, eso es la sabiduría del mundo. Poder en el nombre de Jesús. El mundo pasa y sus deseos. El mundo tiene sus reglas, tiene sus normas, tiene sus costumbres. En la iglesia también tiene, gloria a Dios, la palabra de Dios, hermano. Y tiene su forma. Por eso chocamos. Y es bueno que hay un choque. Todos nosotros, los que hemos empezado en la vida cristiana, desde que nos iniciamos, desde que le dijimos sí al Señor, entonces automáticamente, por la obra del Espíritu Santo, hay cosas en nosotros que cambian. En primer lugar, el léxico, la forma de hablar. Hasta eso cambia, claro que cambia. No hablamos groserías. No insultamos a nadie. No calumniamos a nadie. Gloria a Dios. No mentimos. Porque el que tiene el espíritu del mundo y la sabiduría del mundo es mentiroso. Porque en la sabiduría del mundo dicen, no, es que los medios justifican, o el fin justifica los medios. O sea, si yo para conseguir algo bueno, dicen que yo tengo que mentir, miento. Si para conseguir algo bueno tengo que robar, robo. O sea, en la sabiduría del mundo no hay principios, no hay valores, no hay fidelidad, no hay verdad, no hay honestidad. En la sabiduría del mundo hay mentira, hay engaño, hay falacia, hay, gloria a Dios, orgullo, soberbia. Poder en el nombre de Jesús. Por eso la sabiduría del mundo es diabólica, es perversa. Y el Evangelio no puede usar eso. Alabado sea el Señor. El Espíritu Santo de Dios, cuando hace una obra en nosotros, cambia nuestra manera de pensar. Hasta la manera de mirar la cambia. Bendito sea el Señor. Porque hay hombres y mujeres llenos de concupiscencia, que cuando ven una mujer se le van los ojos y no hay manera de control. Se descontrola, hermano. Y hay mujeres también así. Bendito sea el Señor. Se descontrola. Mire, yo siendo mundano, me acuerdo hace muchos años atrás. Yo era mundano, no estaba en la iglesia, era un adolescente.
fuimos a una parroquia a pedir la cancha para una fiesta del barrio. Yo era mundano, no estaba en la iglesia. Y fui con mis amigas, ¿no? Las amigas del barrio. Y una de mis amigas era muy bonita, claro, era muy bonita. Y nosotros nos relacionamos sanamente. Pero cuando llegamos a hablar con el encargado de esa parroquia, hermano, yo siendo mundano, eso me chocó porque el hombre no dejaba de mirar a la jovencita que yo era un adolescente, que era mi amiga, éramos 3 personas, y la miraba de pies a cabeza, le miraba su cuerpo, o sea, era una cosa escandalosa, en otras palabras, que yo nunca, siendo yo mundano, me pareció algo escandaloso, que el hombre no se controlaba, hermano. Debería darle vergüenza, ¿no? Alabado sea Dios. Pero estaba tan lleno de concupiscencia que no podía controlar. Gloria a Dios. Y lo he visto también en otras personas. Pero cuando uno tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu de Dios nos da dominio propio. Alabado sea Dios. Usted puede ver algo, puede ver una mujer, puede ver un hombre atractivo, un hombre puede ver una mujer atractiva, pero uno mira y mira sanamente y voltea el rostro, o sea, sanamente. Nos da dominio propio, hermano. Tener esa libertad que no la tiene el que tiene el espíritu del mundo, no la tiene. Por eso usted sabe que en las fiestas, yo he ido a fiestas mundanas, he ido a discotecas. Y digo, ¿por qué se pelean en la fiesta mundana? Se pelean por las chicas, se pelean porque, ¿por qué? Porque uno que está con su enamorada ve a otro, a una chica que le agrada, y la empieza a mirar y ya empieza a ponerse faltoso, como se dice, porque los borrachos son así. Cuando uno está borracho, los borrachos son impertinentes, faltosos, y porque la mira, y ahí se agarran, hermano. La mayoría de las fiestas que yo he ido siendo mundano terminaban en unos pleitos terribles. Se agarran a puñetes, a patadas, y entra uno, entra el primo, entra la familia, y una cosa terrible. ¿Por qué? Porque la gente que tiene el espíritu del mundo no se puede controlar. Bendito sea el Señor. O sea, no hay respeto. El que tiene el espíritu del mundo es irrespetuoso, es faltoso, es malcriado. Pero cuando Dios hace la obra en nosotros, nos cambia totalmente. Ahora somos personas respetuosas, somos personas amables. La forma misma de hablar, no hablamos malas palabras, no insultamos, no perdemos los papeles, como hay personas que antes perdíamos los papeles y nos entraba una ira, una cólera que nadie nos podía dominar. Aún manejando el carro, porque a veces uno está manejando el carro y hay alguien que te cierra, ¿no? Entonces hay personas que no pueden dominar eso. Agarran y entonces le meten el carro y hasta salen del carro y sacan un palo y se agarran con el otro. Digo, ¿usted hace eso, hermano, hermana? Un hermano no puede hacer eso, no debe hacer eso. Si usted tiene a Cristo, no hace eso. Si usted ama a su esposa y de repente están hablando y hay un cruce de palabras, le tira una cachetada y una patada a su esposa, ese no tiene el espíritu de Cristo. O la mujer que agarra las sartenes y le dice desgraciado, y entonces usted no tiene el espíritu de Cristo. Alabado sea Dios. El que tiene el espíritu de Cristo tiene dominio propio. A veces, hermano, podemos tener un momento, gloria a Dios. A veces nos pasa
pero uno inmediatamente reconoce, pide perdón y uno corrige y no lo vuelve a hacer. Y uno dice, no, ¿para qué hice eso? No, el Señor te redarguye y te dice, ¿por qué he hecho eso? No debía hacer eso. Bendito sea el Señor. Es una diferencia abismal. Gloria a Dios. Así que nosotros tenemos el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos. Claro, aquí Pablo va a un tema que es bueno. Dice, es importante que nosotros sepamos y que nosotros tengamos pleno conocimiento de lo que Dios nos ha concedido, quiénes somos. Si usted no tiene el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios no trata en su vida, usted nunca se va a dar cuenta de las cosas grandes y maravillosas que Dios ha hecho por usted. El privilegio que tenemos de ser cristianos, el solo hecho de ser cristiano, lo que Dios nos ha concedido, la salvación del alma. Dígame, si morimos, ¿a dónde nos vamos? Nos vamos al cielo. Eso es lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido ser hijos e hijas de Dios. Ahora, hay muchas cosas. Hablando de lo que Dios nos ha concedido, podríamos ver muchas cosas. Bendito sea el Señor. Pero, gloria a Dios. El verso 14, y con esto ya voy terminando, dice, verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con la que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Eso es lo que nosotros tenemos, o sea, nosotros tenemos que acomodar, o sea, para que me entienda. Las verdades espirituales, Dios las va a comunicar a mentes espirituales. Para que usted entienda las verdades espirituales, usted tiene que andar en el Espíritu, si no, no lo va a entender. Eso se llama acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dios va a expresar verdades espirituales, gloria a Dios, en un lenguaje espiritual. Pero para que usted entienda el lenguaje espiritual, usted tiene que andar en el Espíritu. Y para eso no tiene que ir a la universidad. Para eso usted no tiene que seguir un curso, una capacitación. Sencillamente, usted tiene que ser consagrado, buscar a Dios, leer la Biblia, orar, ayunar. Y usted se vuelve una persona espiritual. Usted sabe la bendición de tener personas espirituales que andan en el Espíritu. Porque luego el apóstol Pablo va a hablar de los carnales, va a hablar de los inmaduros, va a hablar de los niños en la fe, los que no han avanzado espiritualmente. ¿Qué diferencia, qué enorme diferencia hay? Y en la iglesia hay dos tipos de creyentes. Hay el creyente que anda en el Espíritu y hay los creyentes que andan en la carne. Hay los creyentes que son maduros en la fe y hay otros que son niños. Por eso dice, en vez de haberle dado alimento sólido, ustedes están en el ABC. Ustedes están para que recién le estemos dando los rudimentos de la fe cristiana, cuando ustedes ya deberían estar en las profundidades de la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. O sea, ustedes deberían ya conocer la palabra, deberían entender la palabra, pero hay personas que lamentablemente no maduran, hermano. Gloria a Dios. Por eso dice el verso 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Ahora, fíjese, cuando habla del hombre natural, habla también de creyentes que al no ser espirituales son como un hombre natural, que no percibe, no entiende. O sea, no discierne, la palabra es no discierne.
la versión 1977 dice no discierne. Gloria a Dios. Acá dice no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque las cosas que son del Espíritu de Dios para el hombre natural o para el carnal, para el creyente bebé, para el creyente inmaduro, son una locura. Bendito sea el Señor. Porque las cosas del Espíritu Santo hay que entenderlas a través del poder del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Quiero darle un ejemplo, hermano, más o menos para que me entienda. Hay cosas que Dios, en las que Dios va a tratar con nosotros, y que usted va a pensar que eso es malo para usted, porque usted no anda en el Espíritu. Pero luego, si usted realmente se da cuenta y busca de Dios, usted va a entender que eso que le está pasando realmente no es porque Dios tiene cólera con usted. Dios no le está queriendo hacer daño, es un trato de Dios y eso es beneficioso para usted. Acuérdese, gloria a Dios, de el director del coro de Israel, el Salmo 73, Asaf, ¿no? Hay algunos intérpretes que dicen que es David, y hay varios, ¿no? Especialmente los intérpretes judíos dicen que se trata de David, ¿no? Yo creo que es Asaf, gloria a Dios, pero Asaf dice que él, tuvo envidia de los impíos y veía a los impíos como prosperaban y le entró una envidia, le entró, hermano, un sufrimiento a Asaf. Y él se sentía como un desgraciado, él se sentía como que él pasaba penuria, como que lo que a él estaba sucediendo era terrible y no se daba cuenta. Dice hasta que entré al santuario de Dios. Esa es la diferencia. ¿Se da cuenta? Hubo un momento en la vida de Asaf que andaba en la carne y no entendía los tratos de Dios, y hasta él mismo se sentía como que Dios lo había relegado, como que Dios lo había puesto a un lado, Dios no le daba nada, y al impío sí. O sea, veía las cosas al revés. Pero dice, cuando entré al santuario de Dios, ahí entendí las cosas. Ahí cambió mi entendimiento. Y él dice, los pusiste en asolamiento. No, los pusiste en asolamiento. Eso le diste, o sea, ellos tienen de todo porque se están perdiendo. Se van al infierno. Ese es el fin de ellos. Pero él dice, pero mi fin no, mi fin es contigo. Y entonces ahí alaba a Dios. Ahí podemos ver un ejemplo de una persona que entiende las cosas primero carnalmente y luego entiende las cosas espiritualmente. Alabado sea Dios. Qué diferencia, hermano. ¿Qué diferencia es andar en el Espíritu? Porque si usted anda en el Espíritu, puede ser que usted tenga pruebas, tribulaciones, puede ser que usted esté pasando momentos terribles, pero si usted anda en el Espíritu, va a tener paz, va a tener gozo. Gloria a Dios. La diferencia es enorme, porque muchas personas andan estresadas, ansiosas, deprimidas, porque no andan en el Espíritu. Y lo que Dios, el trato de Dios con su vida, no lo entienden, hermano. Y más bien se sienten víctimas. Me voy de la iglesia. Me voy, mejor porque vine acá. Aquí, desde que llegué acá, todo me ha ido mal. Pero no es que te está yendo mal. Dios está tratando contigo. Esa es la diferencia, ¿no? Cuando uno anda en el Espíritu, ve las cosas diferentes. El que anda en el Espíritu ora, busca a Dios, y Dios le da fortaleza, y le da convicción, le da seguridad, le da paz, le da tranquilidad. Y pasa, esos momentos difíciles pasan. Y luego viene el solaz, viene el gozo, la bendición. Pero acuérdese, hermano,
Acuérdese que la vida cristiana no es una vida de constante felicidad y que todo te va bien. No, no. En algún momento estás arriba y después, ¡boom!, te vienes abajo. En algún momento estás en la gloria, te sientes campeón, feliz. Después Dios te baja al llano, porque así Dios nos tiene que tener. No estamos diseñados para ser los supercampeones, porque hay iglesias y hay concilios y hay iglesias que dicen somos los campeones. No, o sea, no somos inmunes a la enfermedad. La confesión de fe, no hay enfermedad, no hay pobreza, todo está bien. El cristianismo es felicidad, gozo. El cristianismo es todo lo bueno. Ese no es el cristianismo, hermano. Usted se enferma. Pablo dice, gloria a Dios, la gente enferma y yo no enfermo. Alabado sea el Señor. No puede venir un cáncer. Yo he conocido grandes hombres de Dios que de repente le vino un cáncer. ¿Por qué? Pues Dios sabe por qué. Alabado sea Dios. Dios sabe por qué. No, es que vino el juicio de Dios. Nunca hable eso, hermano. Dios está tratando, o sea, Dios quiere eso. Dios quiere glorificarse de esa manera. Alabado sea Dios. Pero no pensemos que siempre vamos a estar arriba, que siempre todo va a ser color de rosa. Ese no es el cristianismo verdadero. Cuando uno es espiritual, por eso es bueno ser espiritual, para entender los tratos de Dios. Por eso dice, porque para el hombre natural son locuras, no las entiende, lo ve todo al revés, no las puede entender. El verso 15 dice, en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. He tratado de entender esto, hermano, gloria a Dios, ¿no? El hombre espiritual, gloria a Dios, discierne. El cristiano maduro puede entender las cosas porque es guiado por el Espíritu Santo. Es tamizado, es preparado por Dios, es enseñado, es escudriñado, gloria a Dios. Y entonces, gloria a Dios, él entiende, juzga, discierne, entiende, comprende todas las cosas. Pero él no es juzgado de nadie, en el sentido de cómo una persona que no es espiritual va a juzgar conducta de una persona que sí es espiritual. Alabado sea el Señor. En otra palabra, al espiritual lo juzga Dios, hermano. Maravilloso el nombre de Jesús. Y Pablo lo dijo, yo no tengo miedo de ser juzgado por ustedes porque a mí me juzga Dios. No es orgullo, no es orgullo, sino que si Dios trató con Pablo y le hizo, y Dios le dio cosas a Pablo, entonces Pablo sabe que Dios lo iba a juzgar, que Dios lo iba a entender. Bendito sea el Señor. Les voy a poner otro ejemplo. Job, mire Job. Job, todo lo que pasó Job. ¿Usted cree que sus amigos podían juzgarlo a Job? Claro que lo juzgaron, pero lo juzgaron mal. Tuvieron que pedir perdón, porque Job era un hombre espiritual que estaba bajo un trato de Dios, y el único que lo podía juzgar era Dios, nadie más, porque todo lo que lo juzgaban iban a fallar. De repente usted y yo, si hubiéramos sido en el lugar de los amigos de Job, le hubiéramos dicho: Job, tú estás mal, tienes que haber hecho algo malo. De hecho, ¿qué iba a pasar? Gloria a Dios. Pero, como dice, solamente Dios podía juzgar a Job, porque solamente Dios sabía lo que estaba pasando, hermano. Alabado sea Dios. Nadie más lo sabía. Todo lo demás descalificaban a Job, gloria a Dios, pero solo Dios sabía lo que le estaba pasando. Gloria al Señor. Y finalmente, gloria a Dios,
Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Qué tremendo dice. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Nadie le va a enseñar a Dios. Pero el creyente está llamado a tener la mente de Cristo. Qué belleza, qué bendición, qué privilegio. Cuando uno se consagra, tiene la mente de Cristo. ¿Qué significa? Usted piensa como Dios piensa, ama lo que Dios ama, siente así como Dios. Así. Usted sabe que en algún momento David, su corazón era conforme al corazón de Dios. O sea, David tenía la mente de Cristo, de Dios. Pero David se descuidó y le falló. Pero la Biblia dice que David tenía, el corazón de David era conforme al corazón de Dios. Qué lindo, hermano. Y yo creo que el corazón de Noé, que el corazón de Enoc, que el corazón de Abraham, el corazón de Moisés, también fueron como el corazón de Dios. Eso es tener la mente de Cristo. Amar lo que Dios ama. Póngase todo de pie, quiero orar. Si usted necesita que hagamos una oración por usted, pase al altar, hermano. Vamos a hacer una oración. En esta oportunidad no queremos dejar pasar esta oportunidad, porque yo sé que hay vidas que vienen con necesidades, con luchas, con pruebas, con ataques del diablo, con situaciones diferentes, y vamos a hacer una oración. Vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que Dios ponga su mano poderosa. Y toda la iglesia nos apoya en esta oración. Gloria a Dios, toda la iglesia nos respalda. Y vamos a pedirle al Señor que Dios obre un milagro, que Dios te bendiga, que Dios te ayude, que Dios conceda la petición de tu corazón. Y si le has fallado a Dios, humíllate bajo la poderosa mano de Dios y el Señor te exaltará. Vamos a orar. Padre celestial, Dios todopoderoso, pon tu mano. En el nombre de Jesús, glorifícate. Extiende tu mano poderosa, Señor. Ayuda, bendice, salva, liberta al cautivo, liberta al que está oprimido por el diablo. Liberta, Señor, al que está oprimido, al que tiene cadenas de ataduras, de opresión, de depresión, de ansiedad, de tristeza. Rompe esas cadenas. Ayuda, Señor, bendice, obra, toca, Señor, salva en el nombre de Jesús. Pon tu mano poderosa y sana a los enfermos, Padre. Aleluya, 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 aleluya. Gloria al Señor. Hay que asimilar esta palabra creyendo que el Señor hace nuevo nuestro pensamiento, nuestro corazón. El Señor quiere hijos espirituales que le adoren en espíritu y en verdad, que sepan procesar su trato, su operación extraña, su obra extraña. Porque si le hemos amado creyendo, vamos a entender todo lo que Él hace. Porque lo que hace es para bien, siempre lo hace para mejora. Porque Él tiene algo grande y mayor para nosotros. Este mundo no ha de ser nuestro hogar. Hay una patria celestial. Pero vamos a andar esta carrera. Vamos a estar agarrados del Señor. Aleluya. Y amar con el amor de Él. Oh, gloria al Señor. Enséñame a amar con tu amor. Dígale, amigo, hermano,
que hay mucha disputa en casa, mucha controversia con los que le rodean. Usted se da cuenta que no puede conciliar fácilmente, se va a los extremos y se vuelve duro, y por eso ha perdido familia, ha perdido esposa, esposo, ha perdido hijos, ha perdido compañeros, ha perdido gente, porque no ha sabido obrar como un hombre espiritual, una mujer espiritual, que hasta sabe perdonar y aún sabe pedir perdón, disculpa. Aleluya. Enséñame a amar, dígale usted ahí, enséñame a amar, Señor. Aleluya, aún a mis enemigos, porque eso manda tu palabra. Yo quiero la mente de Cristo, dígale. Yo quiero la mente de Cristo. Llénate entonces de su pensamiento, de su palabra, de sus promesas, de su enseñanza, de sus exhortaciones, y ama con el corazón de Dios, ama con el corazón de Cristo. Solamente el amor del Señor pudo cambiar mi corazón. Solamente el amor del Señor, solamente el amor del Señor, solamente el amor del Señor pudo cambiar mi corazón. Solamente el amor del Señor, solamente el amor de mi Señor, solamente el amor del Señor. Mi Jesús pudo muchas veces yo quise amar, muchas veces yo quise amar, muchas veces yo quise amar, mas no podía perdonar. Ahí está el asunto. Muchas veces yo quise amar, muchas veces es que no te conocía, no sabía. Muchas veces ni siquiera a mi familia pude amar, ni a mi esposa, ni a mis hijos, ni a mi marido. Es que no podía, no sabía perdonar, pero solamente el amor de mi Señor, solamente el amor del Señor, solamente tu amor manifestado en Cristo Jesús pudo cambiar mi corazón. Solamente el amor de Jesús, solamente el amor de Jesús, mi Salvador, solamente el amor de Jesús, que me da de su Espíritu, pudo cambiar mi corazón. Tú has cambiado mi vida, tú cambias mi corazón, me das un corazón de carne, tú
Tú quitas el corazón de piedra, transformas mi mente, mi pensamiento. Gracias, Señor, por esa obra majestuosa, poderosa. Me haces nueva persona, nueva criatura. Y voy a amar con tu corazón también. Aleluya. Al Padre damos gloria, a Jesucristo damos gloria y al Espíritu